Vale, entonces vamos a empezar con nuestro hueso etmoide. Un hueso bastante pequeñito, pero muy interesante dentro de la estructura de nuestra cavidad craneal. Pues el hueso etmoides es un huesillo irregular, entra dentro de las características de los huesos irregulares. Acuérdate, cuando hablamos de la clasificación de acuerdo a su forma, pues platicábamos que había huesos largos, huesos cortos, huesos planos y los que no tienen una forma definida, los huesos irregulares, que son la gran mayoría de los huesos de la cabeza. Entonces, entra dentro de la característica de huesos irregulares por su forma. Es un hueso muy pequeñito, muy pequeñito. De hecho, muy pequeño y de estructuración muy delgada, muy delgada. De hecho, es muy difícil las preparaciones de los modelos anatómicos reales de los cráneos humanos que se pueden tener disponibles para estudio. A veces es muy difícil que estos se preserven adecuadamente. Muchas veces dentro de la misma preparación o adecuación del cráneo, de los huesos del cráneo para su preservación a largo plazo, uno de los huesos que sale primeramente se disuelve o se pierde o sí se disuelve, es el hueso etmoides por su estructura tan delgada, ¿no? Veremos más adelante que prácticamente la mayoría del grosor desde sus paredes no rebasan los 2 milímetros, milímetro y medio, pero a su vez este hueso es o sea, pequeñito, pero muy relevante en cuanto a importancia estructural y también con el contacto con ciertas estructuras anatómicas implica cierta, les digo, relevancia tanto estructural como funcional. ¿Sale? Ok, eso es por su parte de la definición. Maldonado, Nadia, ¿andas por ahí? Muy bien, Maldonado, Nadia, o sea, Nadia, Nadie como Nadia. Ahora, vamos a ver su definición por planos, mi estimada Nadia. Entonces ahora tú me lo vas a ir diciendo y yo te voy a ir guiando. A ver, platícame, Nadia, ¿cuál sería el primer plano que vamos a identificar? Plano anatómico para su ubicación. Sería el sagital. Ok, entonces aquí lo marcamos. Ay, perdón por mi raya, ya sabes, tengo pulso maraquero. Vamos a ver si me sale mejor. Hoy amanecí. Ahí va. Pues más o menos, ¿no? Muy bien. Imaginemos que está derecho, Nadia, y todos los demás. Sale, Nadia. Entonces, de acuerdo a este plano, ¿cómo lo encontramos? Sí, Ramón. ¿Cómo lo encontramos, Nadia? Está en la... ¿Es interno? A ver, No. acuérdate. A ver, te vamos a ponerlo. Te lo voy a enseñar. Pero este es el etmoides. Ahí está. Sale. Es externo. Externo, a ver. Platícame, a ver. Todo lo que está cerca del plano es interno. Todo lo que se aleja del plano es externo o lateral. Este hueso, aquí está, fíjate, está marcando los dos lados del plano, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, no es externo ni interno. Medio. Está exactamente en la línea Línea. media. Muy bien, Nadia. Sale, entonces, primera coordenada, está en la parte media. Sale. Luego, ¿cuál es el siguiente plano que nos falta aquí, mi estimada Nadia? El transversal. Transversal. Espérate. Oh, que la canción. Yo y mis dibujos todos chuecos. De acuerdo a este plano, ¿dónde lo ubicamos? Es inferior. Inferior, muy bien. Ok. Luego, vamos a voltearlo. Voy a borrar los planos.
¿Cuál nos falta, Nadia? Ah, ya se borró todo. Entonces, medio. Inferior. ¿Cuál es el que nos falta, mi estimada Nadia? Ah, el coronal. Ahí está, todo chueco también. De acuerdo a este plano, ¿cómo es la coordenada donde se encuentra este hueso etmoides? Anterior. Anterior, muy bien. Ahora bien, dime, mi querida Nadia, el hueso etmoides está Ah, am, en el medio, no, es en el antero medio inferior a ver otra vez, mm, de la base craneal. a ver otra vez. No, es que se perdió un poco tu audio. Está en el antero medio inferior de la base craneal. De la base del cráneo, Sí. acuérdate que estamos hablando de toda la estructura, no solo la base. Si solo me dices que es la base, acuérdate que la base es todo esto. Y entonces tendríamos que ocupar prácticamente solo esta parte para hacer la referencia anatómica. Entonces, recuerda, toda la estructura de la que estamos hablando, la región es el cráneo. Y el cráneo es la base y la bóveda. ¿Sí me explico esta parte, Nadia? Sí, profe, perdón. Entonces, no, aquí estamos para aprender. Entonces, otra vez, relátame, el hueso etmoides está en En el antero medio inferior del cráneo. el cráneo. Muy bien, bueno, en la parte, acuérdate, en la parte antero, así, ok, perfecto. Muy bien, Nadia, gracias. ¿Alguien que quiera darnos su definición? Que levante la manita, por favor. Que levante su manita. Dale chance a alguien más, Juliana. Ya hemos tenido participaciones tuyas. O escogemos dedocracia. Escogemos dedocracia. García Pérez Michelle. Van a ver, ajá. Karina Michelle Mora, sale. Podría ser el hueso etmoides está en la parte antero inferior media del cráneo. Exactamente, muy bien. Muy bien, Michelle. Muy bien, exacto. ¿Alguien más? A ver, Paulina Barrera. Se encuentra con respecto al plano sagital en la parte media, con respecto al plano transversal, en la parte inferior y con respecto al plano coronal en la parte anterior del cráneo. Oh, muy bien, perfecto. Sale, espero que para estas alturas ya les haya quedado un poco más claro a todos. Recuerden, aquí que no pregunta es porque no quiere. El que se queda con la duda, pues es por decisión propia. Entonces, como bien lo dijeron tus compañeritas, el hueso etmoides entonces es un hueso que vamos a encontrarlo en la región anteroinferior medial de nuestro cráneo, de nuestra estructura craneal. ¿Sale? Eso es por ubicación planimétrica. Ahora, vamos a platicar por ubicación de referencias. Pues más facilito, ¿no? El etmoides está por debajo de nuestro hueso frontal. Ahí está. Va a ser un poco más grande. Está por debajo de nuestro hueso frontal. Sí, Giovanni, muy bien, así como lo mencionas también. Entonces decíamos que está el hueso etmoides está en la parte antero, media, antero, inferior. Ay, esta me hice bolas yo, de que leí aquí los mensajes. Entonces, está en la parte antero, medial, inferior del cráneo. ¿Sale? Entonces está por debajo de nuestro hueso frontal. Bien, acá está. Está por delante de nuestro hueso esfenoides.
¿Qué huesos nos faltan acá? ¿Qué otra estructura de grupo de huesos tendría que estar aquí abajo? Los maxilares. La mandíbula. El maxilar Grupo. superior. Exactamente. Entonces, aquí tendría que estar nuestros maxilares. Maxilares, no maxilares superior. Porque es una, ya no se usa esa nomenclatura. Maxilar solamente. Ahí está, ¿no? Entonces, por arriba de los maxilares, ¿no? Entonces, por debajo del frontal, por delante del esfenoides y por arriba de los maxilares, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿qué otro hueso mencionó? Mencionó debajo del frontal, arriba de los maxilares y ¿qué otro? Por delante del esfenoides. No, gracias. Sí. Vale, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver ahora nuestro lindo, hermoso etmoides, ¿vale? Entonces, como verán, fíjense, es un hueso muy pequeñito, ¿vale? Es un tanto más, ancho, ¿no? Tiene un poquito más ancho que el espesor, ¿no? Pero bueno, es muy pequeñito. Digo, el problema de este hueso, cuando lo vemos en la preparación real, vean el espesor de sus estructuras, es muy delgada, muy, muy delgaditas, y entonces tienden a perderse muy fácilmente. Pero verán, más adelante les decía que tiene importancias estructurales y funcionales muy relevantes. Ahora, ya hablamos de su definición, ya hablamos de su ubicación por planos planimétricos, valga la redundancia. Ya hablamos pues ubicación por referencias, vamos a pasar al apartado de la descripción, ¿sale? Entonces, fíjate, para la descripción de este hueso, pues vamos a ver su descripción. Su descripción. Acuérdate que lo dividimos en porciones de estudio, ¿sale? Y entonces, estas porciones de estudio van a ser exactamente 3 grandes porciones de estudio. Hablamos de una lámina o porción perpendicular, una lámina o porción horizontal y 2 porciones laterales llamadas masas laterales. Ahorita se los anoto. Vamos a tratar de hacerlo con diferentes colores para que se quede bien, bien formadito, no se confunda esto, sin que aquí nos dan varias opciones de colorcitos. Entonces, primero, la lámina perpendicular, ¿vale? La lámina o porción horizontal y las láminas, las masas laterales, que son 2. Sí, Francisco, ya solamente el justificante a través de tu tutora, por favor. Perdón, ¿dijo masas laterales? Masas laterales. Gracias. Masas, sí, no, al contrario. Pero tantito, es que déjame apuntar acá. Sale. Ok, entonces aquí lo vamos a apuntar para que, si es que se les fue, entonces vamos a hablar de esto. Una lámina perpendicular. Luego, 2, la lámina horizontal. Y 3, que son las masas laterales. Estas son dos masas laterales, derecha e izquierda. ¿Sale? Entonces, lo que está de naranjita es la lámina perpendicular, lo que está de verde es la lámina horizontal, y lo que está de azulito son las masas laterales. Bueno, ahí me comí una A. Tengo hambre. Masas laterales, ¿vale?
Entonces vamos a empezar a describir cada una de las porciones, ¿sale? Desde esta perspectiva. Entonces, vaya que lo tengan bien en consideración. ¿Ok? Ahí está. Pum, 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 pum. Vale. Voy a proceder a borrar estos apuntes. Y entonces vamos a comenzar con nuestra lámina perpendicular. Esta, mira. Acá, lámina perpendicular. Vamos a poner otro colorcito. Ahí está, lámina perpendicular. Ahora, si te das cuenta, fíjate, vamos a verlo desde esta perspectiva. Voy a hacer un poco más grande el hueso para que se aprecie mejor. Ahí está. Ahí está. Entonces, desde esta perspectiva verás que nuestra lámina perpendicular, esta mera, acá, está dividida a su vez, ¿no? Como que la cruza nuestra lámina horizontal, esta, ¿sale? Como si fuera una cruz, ¿no? Entonces, esta lámina perpendicular está dividida en dos porciones por la lámina horizontal. Una porción, entonces queda una porción superior y una porción inferior de la lámina perpendicular. Entonces te repito, si te das cuenta, la lámina horizontal parte o atraviesa nuestra lámina perpendicular como si fuera una cruz, y entonces esto hace que quede. ¿Qué pasó, Claudio? Es que dice una compañera que si le puede dar acceso de que se le apagó su computadora. Lili Ortega, algo así. No, pues no está en sala de espera. Ok. O bueno, a lo mejor apenas va a volver a entrar. Ajá, pero pues ahí le da chance, Liliana. bueno, dice. Ajá, bueno, ¿ya viste? Te manda el matadero y todavía ni está en la lista, en la entrada. Está bien, Claudio, qué buen compañero. Entonces, decíamos, repetimos, nuestra lámina perpendicular está dividida a su vez en dos porciones, una superior e inferior, a expensas de nuestra lámina horizontal. ¿Por qué esto es importante? Porque vean esto. Gracias a esto, vamos a ver que la lámina, la parte superior de la lámina perpendicular está orientada de manera intracraneal y la lámina inferior de nuestro, la lámina inferior de la porción inferior de la lámina perpendicular está orientada hacia la cavidad nasal. Y ahorita se los enseño mejor. Vean, voy a seleccionar nuestro hueso completamente. Déjenme borrar estos apuntes, bueno, estos dibujitos. Lo voy a hacer más pequeño. Fíjate, vamos a poner nuestro cráneo. Ahí está. Entonces, otra vez. Cráneo. Lo seleccionamos. Ok, la canción. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a ponerlo desvanecido nuestro. Ahí está. Entonces voy a voltearlo. Y entonces ve, esa es la lámina perpendicular. Toda esta zona. Fíjate cómo una parte está al interior de la cavidad craneal. Aquí lo vemos en conjunto con el hueso frontal. Y otra parte está extracraneal hacia nuestra cavidad nasal. Y entonces esto da características muy distintivas, muy diferentes. ¿Vale? Ahí está, véanlo. Aquí lo vemos desde arriba, como esta parte de nuestro etmoides está en la parte endocraneal y la otra parte está hacia afuera, hacia nuestras cavidades nasales. ¿Sale? Ok, vamos a ocultar los demás. Ahora, y entonces, vamos a perspectiva desde arriba. Fíjense cómo, y aquí lo estoy viendo desde arriba, voy a hacerlo un poco más grande. Y entonces, fíjate, esta parte de acá, que estoy poniendo de naranja, es la porción superior de nuestra lámina perpendicular. ¿Sale? Esto. Si nosotros ponemos aquí nuestro hueso frontal, fíjate,
Ahí está. Fíjate, entonces está por dentro de la cavidad craneal. Esta porción superior de la lámina perpendicular del hueso etmoides recibe el nombre de apófisis crista galli. Apófisis crista galli. Bien, bonito hasta en latino lo pusieron. Apófisis que se parece a la cresta de un gallo. Cresta gallo. Profe, perdón, dijo que es como la S, como la parte muy delgada, ¿no? Como, todo esto es la apófisis crista galli. Esto de acá, lo que encerré en naranja. Ok, gracias. ¿Sale? Todo esto. Vamos a verlo desde otra perspectiva, mira. Vamos a borrar este dibujito. Acá está. Todo esto es la apófisis crista galli, esta parte. Ahí está. Esta zona de acá. ¿Sale? Es la parte superior de la lámina perpendicular de nuestro hueso etmoides. Les decía, es importante porque esta apófisis crista galli recibe este nombre de como de cresta de gallo, ¿no? Como la crecita de los que tienen en la cabeza de los gallitos. ¿Se acuerdan? A ver, espero que lo recuerden, que aquí arriba, mira, vamos a bajarle, voy a borrar este dibujito. A ver, aquí que alguien levante su mano por una participación. ¿Se acuerdan que voy a borrar ya todos los dibujos para que no nos hagan bola? ¿Te acuerdas que acá hay un saliente, aquí en la cara interna de la escama de nuestro hueso frontal? ¿Cómo se llama este saliente? A ver, que levante la mano. A la de 3, 2 levantaron la mano. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Celeste. ¿Es el canal del seno longitudinal superior? No, ese está arriba de ese saliente. A ver, José Armando Nolasco. Es un saliente. Espina del frontal. La espina del frontal. Muy bien, Nolasco. Muy bien. Y a ver, espérame tantito. ¿De qué grupo eres, Nolasco? De la. Ya te vi. Sale. Ahora, otra, a ver, otro levante. Bajen su manita, Celeste y el Armando. A ver, ¿y se acuerdan para qué nos sirve esta espina del frontal? Francisco levantó la mano. Hernández de Era dice. para decirle que era la espina del frontal. Bueno, pues ya, sale. A ver, Paulina levantó la mano. ¿Para qué nos sirve esa espina? Para fijar las 3 capas que envuelven al cerebro. Exactamente. Pues acuérdate que eso sirve para fijación de nuestra meninges o de nuestras envolturas cerebrales. Bueno, acá, ¿sale? Ahora, sí, Adriana, espérame, dice que la acepta en otro dispositivo. Espérame tantito. Ahí está, sale. Ahora, entonces, recuerda que esta espina del frontal sirve para fijar, para afianzar, para que se quede amarradita, por decirlo así, ¿no? Decíamos que era como esa fijación cuando enlonamos el patio para la fiesta, ¿no? Esos puntos de fijación para que la lona no se mueva, pues en este punto, esta espina del frontal sirve de fijación para las envolturas de nuestro sistema nervioso central, que son las meninges. Bueno, la apófisis crista galli, que está aquí abajito inmediatamente, es un punto de fijación secundaria para las meninges. O sea, las meninges se fijan acá, principalmente en la espina del frontal y secundariamente en la apófisis crista galli. Entonces, toda esta estructura de las dos espinas, tanto del frontal como del etmoides, sirven para fijar un punto de fijación o de inserción de nuestras meninges cerebrales. ¿Sale? Vamos a quitar nuestro Profe, frontal. ¿qué dijo de los que fijan lo que es la espina del frontal y La cuál apófisis otro? crista galli, pues de la que estamos hablando, Fijaban de la de apófisis, ¿qué? las meninges del cerebro. Gracias. Ahora, vamos a ver la parte inferior. Fíjate. Entonces, decimos que la parte inferior de nuestra lámina perpendicular está hacia la cavidad nasal. Fíjate, vamos a poner aquí los huesos que conforman la cara.
Acá está. ¿Sale? Entonces, estamos en nuestra carie. Entonces, fíjate, aquí todo esto es la cavidad nasal. Cuando hablemos de nuestro huesos del macizo facial, vamos a hablar de todas estas estructuras que conforman a fondo la cavidad nasal. Bueno, entonces aquí está la cavidad nasal, y entonces aquí, ¿ves? Lo voy a poner en azul. Ahí está la lámina perpendicular, fíjate, ¿vale? La lámina perpendicular de nuestro hueso etmoides. Vamos a ocultar los demás y ahorita volvemos a verlo todo. Fíjate, entonces esta lámina perpendicular, si te das cuenta, fíjate, es más larga o más, tiene mayor longitudinal en sentido, tiene mayor longitud en sentido anteroposterior, ¿sale? O sea, es una lámina delgadita, pero bastante larga de adelante hacia atrás, ¿sale? Pero fíjate, es muy delgada, muy delgada. Algunos autores incluso, aquí lo vemos, lo voy a hacer un poquito más grande. Fíjate cómo viene, es más ancha de su base y se hace más delgada, ¿no? Como si fuera un triangulito invertido. Perdón por mis dibujos todos chafas, pero pues es que no me da ayuda mucho con el mouse. Entonces fíjate cómo es más ancha y se vuelve prácticamente puntiagudita, ¿no? Esta lámina perpendicular tiene la importancia porque junto con el hueso Vomer va a formar el tabique óseo nasal. Entonces, junto esta lámina, la porción inferior de la lámina perpendicular del hueso etmoides, junto con el Vomer, forma el tabique óseo nasal. Aquí lo estamos viendo, fíjate. Entonces, lo voy a poner un poquito de lado. Todo esto es el tabique nasal. Todo esto, toda esta parte de acá es nuestro tabique nasal. ¿Y quién lo conforma? Exclusivamente aquí está la lámina perpendicular del etmoides y nuestro hueso Vomer. Fíjate entonces cómo aquí está el mecanismo de articulación de estos dos huesos, ¿no? Es una parte muy delgadita. Ahora, normalmente este tabique óseo nasal es tiene cierta, como, fíjate, ¿no? Digo, estoy diciendo, ve la articulación, esa es una cosa, pero muy delgada. Entonces, normalmente, siempre esta articulación tiende a tener ciertos defectos. Digo, aquí en el simulador se ve bastante parejito. Normalmente esta articulación va a tener un defecto siempre o hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, que todos tenemos cierta desviación de nuestro tabique nasal. Y si no me creen, agarren su dedo índice, tápense una fosa nasal, una cavidad de su naricita y jalen aire. Luego, tápense la otra y jalen aire. No me dejarán mentir que todos, de alguna manera, sintieron que en una fosa nasal entra menos cantidad de aire que en la otra. ¿Cierto o falso? Cierto. Exactamente. Cierto. Y seguro ni se habían dado cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues porque, les decía, por la forma de los huesos son tan delgaditos. Cuando ustedes vean el siguiente semestre el desarrollo de la embriología orofacial, se darán cuenta que nuestro desarrollo de los huesos de la cara va a ser siempre desde afuera hacia adentro, van en este sentido. La última parte que se forma es esta parte, la parte central de los huesos de la cara. Entonces, en esa parte es cuando llega a haber algunas, digamos, imperfecciones, por decirlo así, y propiamente también por la misma estructura de los huesos. ¿Sí, Cristian? Entonces, cuando el otorrinolaringólogo, ¿no? Cuando tienes un golpe directo en la nariz, por ejemplo, y te dicen es que se fracturó la nariz o se fracturó el tabique, es porque esta articulación se puede luxar o se puede zafar fácilmente o se rompe, se desvía. O cuando te dicen es que tiene muy desviado el tabique de la nariz, entonces es porque esta articulación está prácticamente muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Y entonces esto ya imposible. Ustedes ya lo vieron, ¿no?
entra aire, pero todavía sí se siente la diferencia. Cuando está muy desviado, esta situación puede ser incluso más molesta, ¿no? E incluso hasta funcionalmente hablando, más incómoda. Entonces, lo que hace el otorrinolaringólogo, sobre todo que es el especialista de esta área, lo que hace es, literal, el paciente, ¿no? Está acá, a las de acá, cuando hace una corrección de tabique, muchas veces se hace llamado de, no se puede hacer un colgajo, de quitar toda la nariz, y lo que hace es con un martillito y un cincel, pues literal tratar de corregir déjeme silenciar porque alguien tiene por ahí su micrófono abierto, soy medio raro. Lo que hace es tratar de corregir esta alineación a base de pequeños golpecitos con un martillito y un cincel acá, obviamente, ¿sale? Ahora, esta lámina perpendicular, les decía, es delgadita, solo está recubierta por una fina capa de mucosa, una capa muy finita de mucosa. No, fíjate, ahorita te respondo tu pregunta, Brenda. Esta capa de este tabique o lámina perpendicular, cuando ya está estructurada toda la cavidad nasal, solamente está recubierta por una fina capa de mucosa, es decir, un tejido como el que se asemeja como el que tenemos en la boca, y en sus lados laterales, en esta parte, van a estar discurriendo algunas arterias y venas que sirven para la irrigación de la cavidad nasal. Ahora, estos vasitos, literal, están muy superficiales, solamente están cubiertos por una capa como de 2 o 3 milímetros de mucosa. Cuando nos da gripa, por ejemplo, sea por cuestiones ambientales, cuestiones de alergia o una infección, una gripa común, esta mucosa se inflama a tal grado que como mecanismo de defensa, que por eso no podemos respirar adecuadamente, por eso sentimos que se obstruye, porque toda esta parte está obstruida, crecida por la mucosa del tabique nasal. En personas que padecen, y cuando se pasa la gripa, pues la mucosa regresa a su modo normal y ya la respiración es adecuada. En personas que padecen rinitis alérgica o rinitis estacional, que ahorita, por ejemplo, con el cambio de clima, de calor a frío, de frío a calor, el polen y demás, la alergia genera que estas estructuras de nuestras mucosas, del tabique nasal, se inflamen a tal grado que se inflaman y se regresan. Se inflaman. ¿Y cuál es el problema? Que tanto de inflamarse y regresarse, puede quedar un momento en que se queda como atrofiado, por decirlo así, y se quedan crecidas. Entonces la gente con rinitis alérgica muchas veces luego ya no puede respirar. O lo que sucede es que sus vasitos quedan expuestos, sus arterias o sus venas, y empiezan con sangrados frecuentes de la nariz, con sangrados frecuentes de su cavidad nasal, ¿sale? Y esto es por la estructura misma del nuestro tabique nasal. Preguntaban que si no es lo mismo una rinoplastía que una alineación del tabique. No, vamos a ver que esto no es parte del temario, pero bueno, vamos a agregarlo. Nuestra nariz, lo voy a poner de esta manera, fíjate, vamos a ocultar esto, tiene dos porciones bien establecidas, una porción cartilaginosa y una porción ósea. Entonces, esto que te puedes tocar, ¿no? Que se te mueve, que tú agarras tu nariz y la mueves, es el cartílago. Entonces tenemos un tabique que es en forma de cartilaginoso y un tabique óseo. Y entonces aparte tenemos nuestros cartílagos de nuestras alas de la nariz. ¿Sale? Y entonces resulta, ¿vale? Que lo que hace el cirujano plástico o el otorrinolaringólogo es hacer una adecuación, una corrección de la forma de la nariz, primero de estas estructuras, de las estructuras cartilaginosas, sea que le metan algún tejido o le quiten tejido, lo recorten, vaya, lo moldean. Y ya consecuentemente también pueden arreglar esta parte de nuestro tabique cartilaginoso y alinear la corrección del tabique óseo nasal. Pero son dos correcciones completamente diferentes. Te pueden hacer una alineación del tabique nasal sin hacer rinoplastía, efectivamente. Te pueden hacer una rinoplastía sin alineación del tabique óseo, efectivamente. Normalmente siempre van de la mano. Si te vas a hacer una rinoplastía por cuestiones estéticas,
Normalmente también se revisa la alineación del tabique óseo como parte de la estética de la nariz para que haya una armonía. Y si tuviste un golpe, como nos dice Reinaldo, un golpe en la nariz y quedaste con alguna fractura o una alineación y te tienen que hacer la rinoplastía por situaciones fisiológicas, también se ven las partes cartilaginosas como las partes óseas. ¿Sale? Y entonces sí, exactamente lo que dices, Reinaldo. Se tuvo un golpe en la nariz y me salía mucha sangre durante 6 años o más. Exactamente. Porque fue tanto la lesión que dejó aquí que alguna de tus venitas quedó muy expuesta y entonces la venita con el aire, con que turgaras tantito la nariz, con que corrieras, tasolearas, con que vaya casi hasta por estornudar muy fuerte, empezaba el sangrado de la nariz, ¿no? A veces esos sangrados son tan incursibles que hay que ir con el médico para que cauterice esas venitas y deje de tener esa situación complicada y molesta. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo claro. Sale. Entonces, hablamos entonces ya de la lámina perpendicular. Vamos a hablar ahora de nuestra lámina horizontal, esta mera. Aquí la vamos a señalar, acá, lámina horizontal. Voy a mover un poco mi dibujo, mi simulador, para que vean que esta lámina horizontal, fíjate, tiene más profundidad que anchura. ¿Qué quiere decir? Fíjate, ve lo que es de ancho. Aquí vemos constitutivamente lo que es en ancho y lo vamos a ver comparativamente con el espesor. Vamos a ponerlo acá. Lo ponemos un poquito así. Aquí está. Vamos a borrar esto. Y entonces fíjate cómo es el espesor de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces tiene más espesor que anchura. ¿Sale? Ahora, esta lámina horizontal, a su vez, también vamos a ver claramente que tiene dos vistas. Una, aquí le voy a borrarlo. Acuérdate, es exactamente lo mismo que hablamos con la porción perpendicular. Aquí arriba tendría que estar nuestro hueso frontal. Entonces, acuérdate, aquí tendría que estar todo esto. Mi dibujo es mal hecho, ya saben, no sé dibujar mucho. Entonces, aquí tendría que estar nuestro hueso frontal. Entonces, todo lo que está aquí adentro es la cavidad craneal. Todo lo que está aquí afuera es nuestra cavidad nasal. Entonces, la lámina horizontal también tiene dos caras. Una cara superior o cara endocraneal y una cara inferior o cara nasal. Entonces, lo mismo, tiene la lámina horizontal, tiene una cara superior o cara endocraneal y una cara inferior o cara nasal. Profe, en ese caso no se dice exocraneal. También lo puedes ver así, desde esa perspectiva, puede ser también exocraneal, pero como está ubicado hacia la cavidad nasal, es más correcto decir que está ubicado, que es una cara nasal. Ah, ok, gracias. Porque si te acuerdas, por ejemplo, en los huesos frontales, uno veía hacia adentro de la cavidad y el otro no topaba con nada, o sea, no topaba con ninguna otra cavidad. Aquí en este caso, la lámina horizontal, aquí arriba está la cavidad craneal, pero aquí abajo está la cavidad nasal. Pero si te quieres tomarlo como punto solo para referenciarlo un poco mejor, pues adelante, no hay problema. Pero lo correcto es cara nasal. Profe, ¿podría volver a repetir eso de las caras? Es que se me traba un poco el internet. ¿Ok? Entonces, borro. Entonces, recuerda que acá lo voy a poner para que sea más didáctico. Y no mis dibujos todos mal hechos. Aquí, entonces vamos a ponerlo desvanecido. ¿Sale? Entonces, acuérdate, estamos hablando de esta cara, de esta porción. Nuestra lámina horizontal. Entonces, aquí adentro, esta cara, que sería superior de la porción de la lámina horizontal, está viendo hacia la cavidad craneal. Entonces, una cara superior o cara endocraneal. Esta cara de acá, que estamos viendo en esta parte, está viendo hacia abajo, es inferior, pero está viendo hacia nuestra cavidad nasal. Entonces, es porción cara inferior o cara nasal.
cara superior o cara endocraneal. ¿Sale? Ahora, fíjate, aquí encontramos una relevancia estructural de esta porción horizontal y te voy a decir por qué. Voy a quitar estos dibujitos. Vamos a poner que se vea nuestro, ¿dónde está? Nuestro cráneo. Ahí está. Fíjate. Voy a voltear, ubíquense. Primera importancia estructural de esta chiva. Vamos a quitar aquí los parietales. A ver. Aquí estamos viendo nuestra base craneal. Entonces, recuerden, a ver, pregunta, quien levante la mano. ¿Cómo dividimos para su estudio la base craneal? ¿Quién levanta la mano? Dale, Paulina. Bueno, vas con todo, Paulina. A ver, ¿cómo la dividimos? Paulina. Base del cráneo y bóveda craneal. Ah, ¿ya viste? No, Paulina. La pregunta es, ¿cómo dividimos para su estudio la base craneal? A ver, ¿quién más? ¿Cómo dividimos para su estudio la base del cráneo? A ver, Francisco Hernández de Lara. En fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Exactamente. Ahora, Francisco, muy bien. Entonces, recuerden, aquí lo estamos viendo, y nos decía, miren este muchachón, lo dividimos en piso o fosas, anterior, medio y posterior. ¿Sale? Ahora, fíjate, ¿dónde está nuestro hueso etmoides? Acá está. Ahí está, mero. Está. ¿En qué fosa? En la fosa anterior. ¿Sale? Entonces, primera importancia estructural de esto, o segunda importancia estructural. La lámina horizontal del hueso etmoides está ubicada en la parte, en la fosa anterior o en el piso anterior de la base craneal. Entonces repetimos, la lámina horizontal va a estar ubicada en el piso anterior de la base del cráneo. Ahora, ¿por qué es importante? Fíjate. Voy a voltearlo. Ahí está, sigue en... Ahora. Decíamos que también conforma nuestra cavidad, parte de nuestra cavidad nasal, está dentro de nuestra cavidad nasal. ¿Qué pasó, David? Perdón, profe, ¿puede repetir la ubicación? Es que la verdad no entendí. Ah, ok, fíjate. Estamos hablando de la lámina horizontal, ¿no? Decíamos que la lámina horizontal tiene dos vistas. Una vista superior que va hacia la cavidad craneal y una vista inferior que va hacia la cavidad nasal. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, si vemos en la totalidad nuestra base del cráneo, ¿no? Sabemos que esta se divide en tres secciones o tres pisos. Piso anterior, piso medio y piso posterior. Aquí en la imagen te estoy mostrando en azulito turquesa, la lámina horizontal del etmoides. Ahora, entonces, esa lámina horizontal del etmoides está ubicada en el piso anterior de la base del cráneo. ¿Sale? Esa es por una parte. Ahora, decíamos que tiene una pista o una parte hacia la cara, hacia la cavidad nasal. Vamos a quitar estos huesos. Y entonces lo ponemos acá. Ahí está. Entonces lo hacemos más parte. Todo esto, aquí lo señalo, todo esto es nuestra cavidad nasal. ¿Sale? Todo esto es nuestra cavidad nasal. Nuestra lámina horizontal, lo voy a poner de otro color, estaría aquí. No se ve el verde. Vamos a poner rosa. Nuestra lámina horizontal estaría aquí. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí, David?
Gracias, profe. Ahora, tú ayúdame aquí de una vez, David, ya que estás presente. Todo esto decimos que es nuestra cavidad nasal. ¿Sale, David? Entonces, la cavidad nasal también tiene sus paredes. ¿Esta pared cuál sería? Si está abajo. Mm, ¿Basal? O inferior, muy bien. Esta de acá y esta de acá serían Laterales. laterales. Y esta de aquí arriba, donde está la lámina horizontal, Coronal o superior. superior, perfectamente. Entonces, a ver, tú solito contéstate. La lámina horizontal del hueso etmoides, ¿qué pared forma de la cavidad nasal? Superior. Exactamente, muy bien. Entonces, ahí está otra importancia estructural de esta lámina horizontal, que en la cavidad nasal forma la pared superior de la cavidad nasal. ¿Sí les quedó claro a todos? Esa es la importancia estructural, ¿no? Van varias importancias estructurales, ¿eh? O sea, vamos Ah, mencionando. entonces esa es una. Ahora, ¿por qué es la relevancia de esto? Esta lámina horizontal solo mide aproximadamente de espesor de 1 a 2 milímetros. Repito, esta lámina horizontal mide de espesor, o sea, de grueso, de 1 a 2 milímetros. Entonces, si te das cuenta, si nosotros ingresamos por nuestra cavidad nasal, ¿no? Si introducimos algún instrumento, podemos llegar hasta la parte más superior hacia nuestra lámina horizontal. Solamente 2 milímetros nos separan de poder romperla y llegar a ¿dónde? A la cavidad craneal. Y entonces, este punto, la lámina horizontal del hueso etmoides, es la parte más delgada y más vulnerable de la base craneal. ¿Han escuchado que las momias de los egipcios no les abrían el cráneo para sacarles el cerebro ni las estructuras al interior de la cabezota? Están completamente cerradas sus cabezas. ¿Cómo hacían esto? Pues introducían los instrumentos para realizar la extracción de los tejidos a través de la nariz. ¿Sale? Entonces, fácilmente puedes introducir un instrumental, rompes la porción horizontal o la lámina horizontal y llegas a la cavidad craneal. Fíjense, esto es importante, les decía, este punto es la parte más débil o más frágil de toda la base craneal. Solo 2 milímetros separa la cavidad craneal de la cavidad nasal, de haber un contacto. Recuerda que nuestro cerebro debe estar completamente aislado, no puede estar en contacto con el medio ambiente por cuestiones de seguridad y porque fácilmente podría infectarse, ya caminamos. Ahora, cuando un médico hace una rinoplastía y una corrección del tabique nasal, les decía, lo que hace, digamos, mecánicamente para corregir la alineación del tabique nasal, literal, es introducir un pequeño cincelillo y darle ligeros golpecillos con un martillo, o sea, pac, 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 o sea, golpetearlo, literal. Obvio no son golpes como para sacar el clavo de la pared de la casa, ¿no? Pero sí es una corrección mecánica. Entonces, una complicación que pudiera suceder durante una rinoplastía y una alineación del tabique es que pueda fracturar la lámina horizontal y hacer una comunicación entre la cavidad craneal y la cavidad nasal. Y ha habido varios casos, ¿no? De que de momento el paciente le hacen la rinoplastía y pasan los días y la paciente o el paciente siente que le escurre agüita, que le escurre moquito, ¿no? Ese moquito clarito que a veces nos da cuando nos da alergia, una pequeña gripita, dice, es que todo el tiempo me está escurriendo un liquidito, ¿no? Me está saliendo moquito, y resulta que no es moquito, es líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Entonces, por eso la importancia, cuando vayan a hacer algún tipo de procedimientos estéticos, porque la mayoría de la realidad, mucha gente se hace la rinoplastia por cuestiones de tipo estético, más que por tipo funcional, pues acudan con médicos realmente certificados, médicos que realmente sean especialistas, porque son procedimientos a veces
lo ven como tan cotidiano que pensarán que cualquiera lo puede hacer y la realidad es que, pues no, ¿no? Son cuestiones muy, muy complejas que pueden poner en peligro la vida de los pacientes si no hacen las cosas correctamente. ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con lo que llevamos? Parece que todo bien, profe. Muy bien, David, sale. Ay, ¿ahora qué? Ya se trabó ajá, el rayador. Vamos a seguir. Ahora, esa es la primera. La segunda, ay, fíjate. En la parte más superior, en la parte central de la lámina horizontal, vamos a hacerlo aquí más grande. Voy a voltear nuestro hueso. En la parte central de nuestra lámina horizontal, vamos a encontrar una porción. A ver si se ve acá. No, no se ve acá. Lo vamos a ver desde la parte interna. Acá está. Fíjate. Ahí está. Entonces, mira. Todo esto es la lámina horizontal. Todo esto es la lámina horizontal. Entonces, fíjate cómo en la parte más central de esta lámina horizontal encontramos una sección que es aún todavía más delgadita y que si espero que se aprecie bien, ya no crece más así tal vez, un poquito más. Ya vieron que tiene como orificios, como si tuviera con alfileres, ¿no? Alfilereteado, ¿no? Esta porción central de la lámina horizontal recibe el nombre de lámina cribosa. Lámina cribosa. Cuando ves que dicen una persona, es que lo acribillaron a una persona que le dieron una rafagueada de balazos y murió acribillado. Cribado significa agujerado, ¿no? Si vas a cribar, es que está agujereado algo. Entonces, lámina cribosa, que está como agujereado. Parece una pasta para lasaña. Bueno, tiene hambre, Reinaldo. Entonces, recibe el nombre de lámina cribosa. ¿Por qué es importante? Bueno, fíjate. Acuérdate que en nuestra cavidad nasal, ¿qué sentido de los 5 sentidos que tenemos se encuentra o podemos tener a través de la cavidad nasal? ¿Mm? El olfato. El olfato, la capacidad de oler, ¿no? El olfato, muy bien. Entonces, aquí, es importante porque en esta lámina cribosa, en la parte, aquí lo estamos viendo, acuérdate, en la parte endocraneal, acuérdate, vamos a encontrar en esta lámina cribosa dos estructuras importantes que tienen que ver con el sentido del olfato. La primera es el denominado bulbo olfatorio. Ahí está. Fíjate, ahí está, bulbo olfatorio. Acuérdate, lo estamos viendo por la cara endocraneal. Entonces, lo primero que vamos a ver es el bulbo olfatorio. Y entonces tenemos bulbo olfatorio del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, vamos a tener bulbo olfatorio del lado derecho. Sí, ya de ahí, ya le dimos chance. Entonces, ahí están los dos bulbos olfatorios. Estas estructuras, ¿no? Bulbos olfatorios, son unas estructuras, cuando hablamos de los pares craneales, veremos que estos bulbos o los ganglios son estructuras que nos sirven para integrar la información. Como los nervios olfatos de los sentidos son esa parte sensitivos, llevan información a nuestro sistema nervioso central, tienen que integrar la información que reciben es como una decodificación de la información, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos mucho en esa bronca, eso lo veremos el siguiente semestre. Entonces, vean, encontramos los dos bulbos olfatorios. Voy a quitar uno para que podamos apreciar bien los demás, ¿sale? Ahora, vamos a subirlo. Ahora, del bulbo olfatorio, fíjate, vamos a encontrar cómo ingresa a través de esta lámina cribosa, cómo ingresan a través de esta lámina cribosa, ¿sale? Fíjate. Ahí está. Vamos a quitar esto.
Esto no nos sirve. Eso tampoco, y eso tampoco. Fíjate, espero que lo vean. Ya vieron que aquí estaba el bulbo, y ya vieron, miren, aquí lo voy a pintar de verdecito. Ay, ahí está. Las fibras olfatorias. Entonces, a través de esta lámina cribosa van a ingresar las fibras olfatorias. ¿Sale? Estas fibras olfatorias, ¿de dónde vienen? Pues de la cavidad nasal. Fíjate, aquí la estamos viendo. Entonces, ingresan por la lámina cribosa al bulbo olfatorio. Si lo volteamos nuestro hueso, fíjate cómo en la parte más superior, ahí vemos esas láminas o esas fibras olfatorias. Entonces, las neuronas, o las neuronas, las fibras nerviosas del nervio olfatorio, que es el que nos sirve para percibir los olores, van a estar dispuestas y distribuidas en la parte más superior de la cavidad nasal. Entonces, para que nosotros podamos oler adecuadamente los olores, valga la redundancia, necesitan estar envueltas las moléculas en un disueltas en líquido, con buena intensidad, etc. Pero aparte, acuérdate, aquí está cubierto todo esto por una capa de mucosa. Cuando tenemos cuando tenemos gripa o tenemos una alergia, esa mucosa se vuelve más inflamada, más ancha, y entonces lo que sucede es que las fibras quedan más profundas, ¿no? O sea, como que quedan más ocultas, y por eso no podemos percibir adecuadamente los olores. ¿Sale? Ahora, con esto de lo del COVID-19... Profe, perdón. Ajá. Me dijo Yararay Ajá. que si no le permití entrar es que se le fue el internet. ¿A poco ya estaba en clase? Yo no recuerdo. No vamos a darle acceso a Yutsil. Sale. Gracias. Entonces, decíamos, con esto del COVID-19, el virus del COVID-19, el coronavirus SARS-CoV-2, acuérdate, su principal o su único mecanismo de transmisión es la respiratoria. Entonces, en algunos casos, el virus se estaciona o se implanta en esta zona, se empieza a multiplicar en las células de la mucosa nasal y puede infectar y afectar las fibras nerviosas que están aquí, del nervio olfatorio. Y las inflama, las lastima, y por eso la gente pierde el olfato. ¿Sale? La gripa normal lo que hace es generar una inflamación de la mucosa. Entonces se abulta la mucosa y entonces el nervio ya queda como muy enterradito, por decirlo así, y por eso dejamos de percibir. Se nos quita la infección de la gripa, la mucosa regresa a su forma normal, el nervio se vuelve a aquí estoy, y ya percibimos los olores adecuadamente. El COVID-19 o el SARS-CoV-2 lo que hace es una lesión directa en las fibras nerviosas, las lastima, las lesiona, y algunas veces se ha sabido que es afectación directa de la fibra nerviosa, o puede ser afectación de el bulbo olfatorio o de las vías olfatorias. Por eso una de las secuelas del COVID-19 es la pérdida del olfato a largo plazo. O sea, ya no tienen la infección, pero todavía tienen alteración de nuestro, de la percepción de los olores como secuela. Así es, David, es el primer par craneal. Llevo como 10 días sin probar. Llevo como 10 días sin probar sabor a comidas ni nada. Wow, entonces hay que hacerse la prueba, Reinaldo. Por favor. El problema aquí es que, veremos más adelante cuando veamos los pares craneales, que el nervio olfatorio, junto con, el mecanismo de integración ¿por qué se me quita el sabor si el virus no se aloja en la boca? Bueno, resulta que la integración de la información del primer par craneal con los nervios que se encargan del gusto tienen una misma origen de integración en el hipotálamo. Entonces, acuérdate, cuando tú hueles algo, ¿no? Que te sabe rico, o sea, que se te antoja, lo hueles y automáticamente empiezas a salivar, se te antoja, ¿sale? Por el olfato hay una vía de comunicación entre el olfato y el gusto. Cuando tenemos gripa, que disminuye la percepción del olor, dice, es que la comida no me sabe a nada, porque como no hay esa retroalimentación del olfato, el gusto se pierde.
¿no? Y entonces lo mismo sucede con el COVID-19. Se pierde el olfato por completo o se altera la percepción del olfato y se pierde por ende la percepción del gusto. ¿Vale? Y por eso también muchas personas tienen a largo plazo alteración del gusto porque se alteró, pero porque la razón es la alteración del olfato. ¿Sale? Y eso es... Ah, bueno, si se pierde el olfato por el gusto, acá el asunto es que, acuérdate lo que te estoy diciendo, la lesión del nervio es el olfatorio. Y entonces el gusto se pierde de manera, digamos, secundaria, pero no necesariamente en todas las personas sucede así. ¿Sale? Porque son vías nerviosas diferentes. Hay una retroalimentación, pero se afecta específicamente la del olfato. ¿Sale? Pero no necesariamente tienes que perder el gusto. Puede disminuir la percepción, pero no precisamente. O sea, no va de la mano, no siempre así. ¿Sale? Ah, dice, si se dañan las papilas gustativas, se daña el olfato. No, es al revés. La retroalimentación es del olfato al gusto y no del gusto al olfato. Es diferente. ¿Sale? ¿Vale? Ok. Entonces, deseamos, aquí vemos entonces ahora una importancia funcional de esta lámina horizontal. La relación que tiene con el nervio olfatorio. Primero, por la parte nasal, encontramos las fibras olfatorias. Por la cara endocraneal de esta lámina cribosa, encontramos el bulbo olfatorio. ¿Sale? Entonces, toda esta zona, muy delgadita, tiene una importancia estructural, divide la cavidad nasal de la cavidad craneal. Una importancia funcional, pues encontramos todas las estructuras del nervio olfatorio. Por la cara nasal, las fibras olfatorias, por la cara endocraneal, el bulbo olfatorio. ¿Sale? Vamos a ver la última parte de nuestra descripción y que tiene que ver con dos estructuras muy grandes, voluminosas, que reciben el nombre de masas laterales, que son estas dos de acá. Aquí les vamos a ver, fíjate, acá está, ahí está. Entonces, vamos a ponerlos, acá, las masas laterales. Estas meras de acá, son dos. Entonces, estructuralmente son las porciones más grandes de nuestro hueso, ¿no? Digo, estamos hablando que nuestro hueso es pequeñito, bueno, pues estas son las partes más grandes de nuestro hueso, ¿no? Aquí les vamos a ver un poquito más percepción, ¿no? Son estructuras bastante grandes, pero tienen una característica, no son estructuras sólidas, tienen cavidades en su interior, ¿sale? No son estructuras sólidas, tienen cavidades en su interior. Recuerda, y aquí hacemos un acotamiento, cuando un hueso, sobre todo en la cavidad craneal, tiene cavidades en su interior, decimos que el hueso es neumático, tiene características neumáticas. Neumático. Entonces, cuando un hueso del cráneo o de la cara tiene cavidades en una parte de su interior, decimos que es neumático. No como conocemos el concepto de neumático como sinónimo de la llanta del coche, ¿no? Neumático significa que tiene aire adentro, punto. Ahora, entonces en este caso, las cavidades o las masas laterales de nuestro etmoides van a tener cavidades en su interior. Esas cavidades de su interior se van a denominar senos etmoidales. Senos etmoidales. Entonces, las cavidades que están en su interior reciben el nombre de senos etmoidales. Entonces aquí lo vamos a ver. Ajá, sale. Ok. Ahora bien, entonces, ¿por qué es importante estos senos etmoidales? Les decía, porque son, las cavidades dentro del hueso etmoide son senos etmoidales. Ahora, fíjate, lo voy a poner de esta manera. Vamos a hablar que de estos senos etmoidales encontramos tres grupos, fíjate. Aquí tenemos tres grupos. 1,
2 y 3. ¿Sale? Entonces son los senos etmoidales superiores medios o inferiores. ¿Vale? ¿Cuáles son los más voluminosos? Pues evidentemente aquí los vemos, los superiores. Son los senos más voluminosos. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, recordarás que, bueno, a ver, permítanme una cosa. ¿Ya puedo borrar estos anotaciones? Sí. No, profe, espere. Ok. Profe, ¿eso qué dice neumático? ¿Qué cosa era? Perdón. Cuando decimos que un hueso es neumático, es porque tiene cavidades en su interior. ¿Sale? Entonces te dice, el hueso etmoides es neumático, entonces no es una llanta, sino porque tiene cavidades en su interior, ¿no? El hueso frontal también es neumático, tiene los senos frontales. El hueso temporal también es neumático porque tiene el seno mastoidal, ¿sale? Por ejemplo, cuando hablamos de los maxilares también son neumáticos, el seno maxilar, ¿sale? Entonces, cuando encuentren esta palabra, significa que el hueso tiene cavidades en su interior, ¿sale? Ahora sí, voy a borrar. Recuerda, y aquí ya les acabo de adelantar un poco, que primero, nuestro etmoides está así. Acuérdate que aquí va articulado, bien bonito, chulo y encantador, nuestro hueso frontal. Ahí está. Y te acuerdas entonces, decíamos, que aquí en esta zona de nuestro hueso frontal vamos a tener cavidades que se denominan senos frontales. Recuerda que estos senos, la mayoría de las veces son cavidades huecas, una de sus funciones es la de producir cierta cantidad de mucina, de moco. Ahora tú dices, bueno, ¿para qué funciona? ¿Produce moco nuestro seno frontal? Bueno, acuérdate que aquí en la escotadura etmoidal, ¿no? En esta parte decíamos que tenía las famosas semiceldillas, ¿no? De etmoidales, donde se articula el hueso etmoides. Bueno, entonces resulta que de aquí el moquito que se produce en esta cavidad, seno frontal, discurre hacia las semiceldillas, en esta zona, se conectan o se articulan con los senos etmoidales, discurre ese moquito, y el moquito, ¿dónde va a llegar? Pues a la cavidad nasal, ¿sale? Entonces, estos senos etmoidales sirven de continuación, de comunicación con las semiceldillas frontales para drenar el moco de los senos frontales. ¿Vale? Por eso cuando a veces, supongo que hay gente, bueno, cuando tenemos alguna infección de gripa en la cavidad nasal, a veces nos duele en la cabeza esta zona, ¿no? Toda, y ¿qué tienes? No, es que siento pesadez, y me toco y hasta como que me duele aquí la frente cuando tenemos gripa. ¿Por qué? Porque hay una vía de comunicación. O sea, si la comunicación es de aquí para acá, pues evidentemente también puede haber una comunicación de aquí para acá. Entonces, el cochino virus de la gripa llega acá a la nariz, infecta, y de momento, pues, ¿qué pasó? Hay un caminito, y se mete el caminito, y llega, inflama los senos frontales, una sinusitis, y entonces es algo que pasa cuando tenemos algún proceso de gripa. ¿Sale? Entonces, por eso la importancia de esos senos etmoidales. Ahora, vamos a continuar. Ajá, por eso duele la cabeza cuando tienes gripa. Aparte del dolor, del malestar general que da una infección gripal, ¿no? Aparte de esto. Ahora, estas masitas laterales, ajá, pero eso es por la inflamación de las mucosas, de la conjuntiva renal. Ahora, fíjate. Vamos a señalarlas y vamos a agregar toda nuestra cabezota. Fíjate, bueno, vamos a quitar estas chivas. No nos ayudan en nada. Ahí. Ya me estoy llevando el que no. Ahí está, quitar los cartílagos. Vale, fíjate. A ver,
Ubíquense primero para que no nos perdamos. Aquí está la cavidad orbitaria. Cavidad orbitaria. Cavidad nasal. ¿Sale? Dos grandes cavidades de nuestra cabezota. ¿Sale? Ahora, fíjate. Voy a señalar el etmoides. Fíjate, ahí está, lo voy a girar un poquito. Vamos a borrar nuestros dibujos. Ahí está. A ver. ¿Algún voluntario que levante la mano? De los que no han participado, obviamente, porque ya participó Paulina mucho, ya participó David. Entonces, algún voluntario. Bueno, hacemos dedocracia. Dedocracia a la 1, dedocracia a las 2. A ver, Francisco. No, tú también ya participaste, Francisco. A ver, Emanuel Castillo. Ya le escogemos a Emanuel Castillo. Ortigosa. Emanuel Castillo. Emanuel Castillo. Emanuel Castillo a la 1. Emanuel Castillo. Ah, no sirve su micro. Sí, será. Le vamos. No, no te preocupes, David, no es por eso. No, no, no. No es. Al contrario, es que para que todos participen. Ah, Emanuel, puras fallas, Emanuel. A ver, otro voluntario, a ver, antes que escojamos. Porque si no nos va a dar tiempo. ¿No? Bueno. A ver, ¿dónde está mi lista? García Pérez, Michelle, ¿dónde está? Aquí estoy, profe. Dale, Michelle, no sufras, ¿eh? No tengas miedo, que solo Judas tuvo miedo y ya ves lo que le pasó. Dale, Michelle, a ver, fíjate, esto que estamos viendo en azulito es nuestra masa lateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Ahora, esto que voy a encerrar es nuestra cavidad orbitaria. Acá. Todo esto es nuestra cavidad orbitaria. Ahora, nuestra cavidad orbitaria también va a tener paredes. ¿Sale? Y entonces, fíjate. ¿Qué pared sería esta? Michelle. Si está hacia el plano medio, ¿qué pared sería esta? La pared frontal. No, acuérdate, ¿cómo ubicamos las paredes? De acuerdo a la planimetría. La pared sagital. O interna. Interna, acuérdate, aquí está el plano sagital, sería interna. Sale, esta. Es la transversal. Inferior. Ya ve cómo no le quedan claro y entonces nada más lo único que hacen es decirme que sí, pero bueno, cuando llegue el examen le vamos a estar preguntando. Inferior. Y entonces si esta es inferior, esta es Superior. ajá. Y entonces esta es ok, hay que preguntar si no nos queda claro, Michelle. A ver, Juliana. Que de hace No es rato la andas externa, bien, Juliana. A ver, y de una vez, ya quédate, ya que estás acá. Dale, Juliana, a ver, fíjate. Voy a borrar mis dibujos, ¿sale? Ahora, entonces, ¿en dónde? ¿Qué pasó? ¿Podría volver a repetir, por favor, las paredes? A ver, es que esto es referencia, no, esto no quiero que, o sea, esto es para que me entiendan una cosa, no para que se hagan bola con los apuntes. Estamos hablando, fíjate. A ver, Juliana, ahí estás. Vamos ahí, ayúdame. Esto es la masa lateral del etmoides, esta, ¿sale? Ahora, ¿dónde está ubicada? Fíjate, está ubicada, lo estamos viendo dentro de la cavidad orbitaria. A ver, Juliana, ¿qué pared es esta de la cavidad orbitaria?
Interna. Interna. Esta, Superior. esta Inferior. y esta. Externa. Externa. Ahora, ¿en qué pared de la cavidad orbitaria estamos viendo la masa lateral? Juliana. Pero aquí estoy. A ver, pues dime, si ya me acabo de decir el nombre de las paredes y ahorita ya te trabas. No, es que, profe, le digo que no escuché la pregunta. ¿En qué pared de la cavidad orbitaria está la masa lateral? En la interna. En la interna, exactamente. Entonces, si te das cuenta, fíjate, la pared, la masa lateral, el etmoides, forma la pared interna ¿de qué? De la cavidad orbitaria. ¿Sale? Ahora, pongan atención, porque aquí hay un juego de palabras muy bonito, muy chulo, muy encantador. Fíjate, voy a borrar mis dibujos. Y ahí sigue, Juliana. ¿Ya querías participar? Ahora, aquí, quitamos esto. Fíjate, voy a quitar lo demás. Vale. Vamos a aplicar aquí la planimetría, Juliana, y nuestro etmoides. ¿Sale? ¿Qué plano es este, Juliana? El sagital. Sagital. Entonces, fíjate. Esta cara, voy a ponerla de otro color. Todo esto es nuestra masa lateral. Y vayan poniendo atención todos, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo, Juliana? Sí, Que todo esto sí, no. profe. Ok. Ahora, fíjate, voy a borrarlo. No te pongas nerviosa, chihuahuas. Ay, de veras. Ay, es Ahora, que a ver, otra Juliana. cosa. No te estreses, más se perdió en la inundación. Entonces, a ver, Juliana, esta es la masa lateral. Este es el plano sagital. Aquí, esta masa lateral va a tener una cara aquí y tiene una cara acá. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, Esta cara, con respecto al plano sagital, ¿es interna o externa? interna. Esta cara, con respecto al plano sagital, ¿es externa o interna? Esta de Externa. acá. Externa, perfecta. Muy bien. Ahora voy a poner mi, toda la más cabezota. Ahí está, fíjate. Vamos a ver, voy a poner este en desvanecido. Ahí está. Yo te estoy marcando aquí nuestros, a ver, vamos a seleccionar el etmoides para que se vea. Etmoides, lo vamos a seleccionar. Ahí está. ¿Vale? Ahí ya te está marcando, fíjate. Aquí está la cara. ¿Esa es la cara qué? Interna. ¿De qué? De De la etmoides. masa. De la masa. Ah, de la masa. Lateral. De la masa Interna. lateral del etmoides. ¿Vale? Ay, no. Ahora. Ajá, sí. Sí, ahora. Váyame siguiendo. Ahora, fíjate. ¿Y esta es la cara qué? Externa de la masa lateral del etmoides. Ajá. Perfecto. Ahora. Juego de palabras, Juliana, y juego de palabras para todos los demás. Por eso cambia la planimetría de acuerdo al punto de referencia. Esta cara que estoy señalando es la cara externa de la masa lateral del etmoides. ¿Sale? Pero, y lo voy a poner en otro color. A ver, Juliana, no te me pierdas. Esta pared, aquí lo pongo sobrepuesto. ¿Qué pared es de la órbita? ¿Cara interna o cara externa? La interna. Interna. No. Entonces, fíjense en el juego de palabras. Pero esto tiene que ver de acuerdo a la ubicación planimétrica. Dice, la cara externa de la masa lateral del etmoides forma la pared interna de la cavidad orbitaria. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto, ¿no? Sí. ¿Le quedó claro a todos? True, dice Sí, Ángel. ¿Sale? Sí. Ahora, perfecto. Vamos ahí con calmita. Fíjate, vamos a quitar esto de acá, que no nos ayuda ahorita para nada. Sigues, Juliana, sufriendo. Así de ya encontré mi presa. No es cierto, Juliana.
A ver, Juliana, ahora, fíjate. A ver, ahora, continúa, para que vayamos agarrando la onda. Esto de acá, voy a poner de amarillito, esto de acá, ¿qué cavidad es? ¿La cavidad qué? Nasal. La cavidad nasal, perfectamente. Ahora, fíjate, esta lo voy a poner ahora con otro colorcito. Esta sería la pared interna, la pared inferior, la pared externa, toda esta, Y la y superior. la pared superior. Ahora, fíjate, esta, la que está en rojito, es nuestra cara interna de la masa lateral. La pregunta es, Ujú. Juliana, ¿qué pared de la cavidad nasal forma la cara interna de la masa lateral? ¿Qué pared de la... De la ¿Qué? cavidad nasal forma la cara interna de nuestra pared, de nuestra masa lateral. Esta de La acá. superior. Ajá, la No, superior, la ¿no? superior es esta. Ah, sí. Uy, Y entonces, esta que va acá, mira, fíjate. Acá te la sería señalo la completa. externa. Exactamente. Entonces, a ver, dímelo completito tú. La cara. Entonces, la cara... Espera. La cara externa. No. ¿La cara qué? ¿Esta cuál es? La que está de rojo. Ajá, la cara interna forma Ajá. ¿La cara interna de quién? la de la cara interna de la masa lateral del etmoides forma la cara, ¿La pared? no, forma la pared, forma la pared externa de la cavidad nasal. Muy Algo bien. así. Muy bien. ¿Sí? Ahora, dilo con seguridad para que tus compañeros lo apunten. Ok, la cara interna de la masa lateral del etmoides forma la pared externa de la cavidad nasal. Ok, perfecto. Muy bien, Juliana. Gracias. Ya descansa. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro para todos? Vean cómo es un juego de palabras. Es un juego de palabras porque tiene que ver de acuerdo a las referencias de la planimetría. Acuérdate que la planimetría la ubicamos a todo el cuerpo, a una región en particular, o la podemos aplicar a una estructura individual, como lo es el hueso. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Solo Dice para que si lo, aclarar, profe, dice que si lo la- repites, Juliana, ¿Cómo, profe? que si repites lo último. La cara interna de la masa lateral del etmoides forma la cara externa de la cavidad nasal. ¿Sale? Muy bien. Ahora, entonces, ya finalmente, ya, con esto acabamos de ver la descripción de nuestro lindo, hermoso hueso. ¿Vale? Vamos a ocultar los demás. ¿Vale? Entonces ya vienen los dibujitos. Muy bien, muy bien. Entonces, como verán, nuestro hueso muy pequeñito, pero vean cuánta importancia estructural. Forma el piso anterior de la base del cráneo. ¿No? Primera importancia estructural. Forma la pared superior de la cavidad nasal. Es el límite o la parte más delgada o más débil de la base del cráneo, ¿no? Divide la cavidad craneal de la cavidad nasal. Ayuda a formar el tabique nasal. Ayuda a formar también la pared externa de la cavidad nasal. Ayuda a formar la pared interna de la órbita. Entonces, tiene mucha injerencia, demasiada injerencia en su formación. Vamos a poner todos los huesos de la cabeza otra vez y vamos a ver ahora con quién se articula. Al ser un hueso central, ¿no?, que está en la parte media, pues prácticamente se articula con muchísimos huesos.
Entonces, este hueso, bueno, vamos a ponerlo, ¿dónde está? Está. Vamos a eliminar estos. Entonces, lo vamos a poner, el hueso etmoides. El hueso etmoides, prácticamente, aquí lo vamos a poner, se va a articular con, prácticamente, con el hueso frontal, ¿sale? Entonces, se articula con el frontal, se articula con el esfenoides, obviamente, con los huesos nasales, que son 2, con los 2 lagrimales, con los 2 palatinos, con los 2 cornetes inferiores, con el vómer. ¿Profe? ¿Mandé? ¿Me puede repetir? Es que me sacó el internet. Sí, claro que sí. Entonces, el hueso etmoides se articula con el frontal, con el esfenoides, con los 2 nasales, los 2 maxilares, los 2 lagrimales, los 2 palatinos, 2 cornetes inferiores y el vómer. ¿Cuántos son? ¿Cuál era el último, profe? El vómer. Profe, me perdí en unos. Dijo Son que 3. A ver, te lo con el repito. frontal. A ver, te lo repito. Con el frontal, con el esfenoides, 2 nasales, 2 maxilares, 2 lagrimales, 2 palatinos, 2 cornetes inferiores y el vómer. Y efectivamente, Joaquín, son 13 huesos. ¿Vale? Muy bien. David, Manuel. Nadia lo preguntó. No lo afirmó. Dijo, ¿13? Entonces, ahí está, fíjate, aquí están los 2 lagrimales. ¿Vale? Y faltan aquí los palatinos. Estos de acá. Ahí está. Profe, Entonces, mandé una pregunta. una Las clases respuesta. de la semana, las clases de la semana las va a subir el viernes, además el viernes Sí, en yo su creo que canal. las subo. Sí. Es que Ay, por ha estado favor. fallando mucho mi internet y de momento ya he intentado subirlas y al momento de que las carga me marca error. O sea, entonces Sí, voy a es tratar que de paciencia de uno por uno. Sí, sí, me ha atrasado, pero es que no sé qué le pasa a esto, no quiere. Luego me dice que son muy pesados los videos y así como que, pero bueno, voy a intentarlo. Si no, a ver, muchísimas gracias. veremos, si no, veré qué otra manera, si es que no están en el canal. Sí, por favor. ¿Sale? Entonces, 13 huesos. Vean, entonces, aquí lo voy a poner. Fíjense. Aquí está nuestro hueso, palatín, etmoides, aquí enfrente. Vean con todas las estructuras con las que se articula, ¿no? O sea, chiquito, pero picoso, ¿no? Nuestro hueso etmoides, ¿vale? Ok, entonces, bueno, con esto concluimos el análisis de este hueso. Déjenme detener